lo bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, en esta bendita tarde de día viernes, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor me está dando una palabra para compartirla con su pueblo santo adquirido delante de nuestro Dios, delante de su Espíritu Santo, que vive y reina por los siglos de los siglos, desde el principio hasta la eternidad. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, el Señor hablaba conmigo hoy en la madrugada, me mostraba una palabra de parte de nuestro Dios, lo que se ha vuelto el Concilio de Jerusalén, lo que ya fue, volverá a ser, dice la palabra. Dice el profeta Salomón en su libro de Eclesiastés. Y me daba esta palabra el Señor en el libro de Mateo, capítulo 26 y verso 57, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, dice la palabra, que dijeron dijeron por medio de la palabra, pero no lo dijeron por medio del Espíritu. Por eso la palabra dice que eran testigos falsos, porque lo que el Espíritu afirma, lo que el Espíritu confirma en su verdad poderosa, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y dice: y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin viniendo 2 testigos falsos que dijeron, dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Porque estaban en la carne, amados hermanos, no estaban en el Espíritu, ni el concilio ni los testigos. Pero los que están en el Espíritu, testificando las maravillas y las excelencias que hace nuestro Dios, estamos testificando en el Espíritu Santo de nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Maravilloso es nuestro Dios. Y dice: y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Dijeron: ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es río de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Le decían estos hombres.
los sacerdotes, ministros del altar de aquel tiempo, estaban bajo la palabra, pero no estaban bajo el Espíritu Santo. Jesús dijo la verdad. Ellos no podían ver porque no estaban bajo el Espíritu Santo, dice su palabra. Y el día de ayer me decía el Señor, hay muchos que como Pedro dijeron, nunca te vamos a negar, Señor. Mucho pueblo ha sido turbado, ha sido probado. Algunos serán restituidos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo le preguntaba, Señor, yo también le presenté queja al Señor, porque yo hace tiempo, hace años, yo venía con un hermano en Cristo Jesús, y un día antes, hace más de 5 años, ya esta visión que el Señor me mostró. Yo miré a un hermano en el nombre de nuestro Dios. Lo miré en el Espíritu, en una visión que el Señor me dio. Miré una palabra que yo no había mirado, una palabra bañada en oro. En el nombre de Jesucristo la miré. Y yo le dije, hermano, el Señor me mostró, le dije, que nuestro hermano que estaba bajo la gracia, bajo el fundamento del Espíritu, va a caer, le dije. Se va a venir de las obras del Espíritu a las obras de la carne. Va a caer de la gracia de Dios. Va a caer porque todo aquel que niega al Señor está caído. El Espíritu, dijo el Señor, es vida eterna. El Espíritu nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Los dones espirituales son ciertísimos, amado hermano, son ciertísimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Las lenguas, el don de lenguas es ciertísimo, porque hay muchos que han negado la fe, han negado la palabra. Así como Pedro, que le dijo, Señor, yo nunca te voy a negar, y le cortó la oreja a aquel soldado romano. Ese mismo Pedro, así hay muchos Pedros. Van a decir, ¿por qué? Porque muchos han negado el nombre de Jesús. El Señor le dijo a Pedro, por el Espíritu, no por la palabra, le dijo, Pedro, de cierto te digo que antes que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. 3 veces me vas a negar. Y yo, hace años, después de que miré la visión, fui turbado, amados hermanos. Fui turbado por esa visión, así como el apóstol Pedro. Por eso él sabía lo que era ser turbado. Por eso muchos van a ser restaurados. Por eso muchos van a ser emblanquecidos. Por eso muchos van a hacer, en el nombre de Jesús, muchas cosas sobrenaturales en este año que entra. Este año que viene, 2020 gregoriano. En el nombre de Jesús. Que Dios bendiga el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Y que Dios bendiga el nombre de Yahvé de los ejércitos. Pero el que se manifiesta en el Espíritu, el Señor se ha manifestado en el nombre de Jesús.
las lenguas, la profecía. El espíritu de profecía es el testimonio, dice su palabra, de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra que me daba el Señor y me decía ayer, sí, hay muchos como Pedro que me han negado. Han sido zarandeados como a trigo. Dice la palabra en el libro de Hebreos que los ángeles son espíritus, son ministros. Y dice la palabra que no nos conturbemos por espíritu o por carta. Pero tenemos que saber discernir lo que el Señor nos habla. Un profeta no puede hablar nomás porque él quiera hablar. Tiene que hablar con toda justicia y con toda verdad. No puede hablar por su propia cuenta. Por eso el Señor me mostraba el día de ayer y me decía, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo voy a hacer, y lo va a hacer el Señor. ¿Por qué nos dice el libro? Estaba en Mateo y el Señor me llevó al libro del profeta Jeremías. Vamos a poner al profeta Jeremías en el capítulo 12, porque viene algo nuevo para el mundo. Viene algo nuevo para el mundo en el 2022. El año 2022 gregoriano. Y en el alefatro hebreo, la última palabra es el número 22. Es la Tab. Es la Tab. Y la Tab es el Señor. La Tab es el Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso, que es fiel, firme, para hacer las cosas a su tiempo. Si el año 2022 es la Tab, en el año gregoriano, no es porque es una coincidencia, es porque el Señor lo dispuso. Y me decía en Jeremías capítulo 12 y versículo 5, porque yo le reclamé cuando el Señor me mostró esa visión. Si corriste, dice, con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y en la tierra de paz no estaba seguro. ¿Cómo harás en la espesura del Jordán? Yo le decía, Señor, pero ¿por qué? El año 2022 es el Señor, es la santidad. Aquel que no esté bien delante de nuestro Dios, en santidad, en oración, en ayuno, en santificación, crucificado en Cristo Jesús, se van a cansar, hermanos. Vienen ministerios que van a caer. Vienen ministerios que van a caer, amados hermanos. Vienen hermanos que ya no van a poder predicar. Ahora se va a mirar quién es el trigo y cuál es la cizaña. Vienen las bodas del Cordero. Vienen las bodas del Cordero, amados hermanos. Muchos son los llamados, pero pocos han sido los escogidos. Muchos han sido probados, muchos han sido sacudidos. Y al ser sacudidos les han quitado varias cosas que al Señor no le agradaban. Pero que el Señor los va a restaurar. El Señor los va a llevar a otra dimensión. Yo estaba acostado y dormido en visiones. El Señor me mostraba un cuadro, un cubo, una puerta grande que abría. Y en medio del cubo miraba una gran luz. Vienen las cosas sobrenaturales del Espíritu Santo. No se enturben, hermanos, por aquellos judaizantes, por aquellos hombres
Muchos están esperando al anticristo, pero el anticristo ya está. Escrito está en la palabra, el anticristo está desde hace mucho tiempo. Muchos han negado al Señor. En este tiempo estamos mirando la apostasía. Está en marcha. Muchos han llegado al Señor. ¿Cuánto no estamos viendo, hermanos? La venida está cada vez más cerca. La revelación está más cerca. Y me decía, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo es que te vas a cansar? El que no ayuna, el que no ora, el que no se limpia de las cosas del mundo, aunque te digan loco, en el nombre de Jesús, tú persevera, sé fiel a lo que el Espíritu Santo te está mostrando, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Son poderes, amados hermanos, poderes espirituales. Hay gente que viaja en el Espíritu. Hay gente que sale del cuerpo y viaja. Pero hay muchos que no creen, ni siquiera creen en las lenguas, ni siquiera creen en la profecía. Muchos dicen, ya se acabó. Ya no hay profetas, ya no hay apóstoles. Los 5 ministerios son necesarios. Ni uno es más, ni uno es menos. Todos son iguales, dijo el Señor. Nadie es más que su maestro. ¿Y quién es el maestro? No es el maestro de la iglesia. Es el Espíritu Santo que nos guía y nos lleva a toda justicia y a toda verdad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Eso me mostraba el Señor, amados hermanos. Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. Dice, he dejado mi casa, desampararé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. ¿Y qué es lo que amaba su alma? Muchos están esperando en Israel que venga el Mesías, pero nosotros los del Espíritu sabemos que no va a llegar a Israel porque el Señor lo desechó. Está el Israel terrenal y está el Israel espiritual. Por eso por todo el mundo se está predicando, se está profetizando en el nombre poderoso de nuestro Dios. El Espíritu está presente. El Espíritu nos lleva a toda justicia y a toda verdad, amados hermanos. Dice en el capítulo 12 y versículo 7 de Jeremías, he dejado mi casa, desampararé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva, contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. Y dice el versículo 9, el 8 y el 9 dice, es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores. No están contra ella aves de rapiña en derredor. Venid, reuníos vosotros, todas las fieras del campo, venid a devorarla, dice. Ay, hermano. Lo que viene es terrible, dice, para el mundo, amados hermanos. En el mundo hallarás aflicción, pero en el Israel espiritual no vas a hallar aflicción. En el Israel de Dios no va a haber aflicción en todo el mundo. Hay que perseverar. Lo que el Señor nos ha mostrado, nos ha profetizado en nuestras vidas, se va a cumplir al pie de la letra.
Cada profecía derramada sobre tu vida no la niegues. Aférrate a ella en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Por eso le dijo el Señor a Jeremías, le dijo Jeremías, preguntándole, reclamándole a nuestro Dios, y el Señor le contestó. Dijo: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impios, y tienen bien todos los que se portan desleales. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero, y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Es lo que dijeron. ¿Y cuál fue la contestación de parte de nuestro Dios? Ayuna, ora. Venid, dice el Señor, a comer carnes de capitanes, de reyes. Es lo que nos dice el Señor. ¿Qué es el libro de Apocalipsis que nos dice? ¿Quién es el que da testimonio de estas cosas? La palabra, el Espíritu van acompañadas. Si el Espíritu no se mueve, nada se puede hacer. ¿Qué nos dice nuestro hermano Juan? El Verbo estaba con Dios desde el principio. El Verbo estaba con Dios. Es lo que nos dice nuestro amado hermano Juan. Y el único testigo, el testigo fiel, el Espíritu Santo, el que va y escucha y viene y nos revela las cosas de nuestro Dios. Es el Espíritu Santo, hermano. Es necesario que aprendamos la raíz hebrea, pero aprenderla y no volvernos atrás. No caminar al judaísmo, no caminar a la circuncisión de mano de hombre, sino a la del Espíritu Santo. El Señor ya está cansado, amados hermanos, de mirar de que el mismo pueblo se volvió como león, dice la palabra, y se puso en el camino rugiendo en contra de él. Se puso como fiera de la tierra, y el Señor odia a las fieras, los adivinos. Quieren esperar a que nosotros también caigamos, pero el Espíritu es fiel y verdadero. Yo siento por el Espíritu Santo decirte estas palabras, amados hermanos. No seas como Pedro. Vuélvete al Espíritu Santo y pídele perdón. Vuélvete al Espíritu Santo y pídele perdón. ¿Qué dice el libro de Hebreos? La fe es la certeza de lo que no se ve, pero se espera. O sea que es segura la fe. Es segura la fe, amados hermanos. Es la medida inalcanzable, porque no hay llenura. El Espíritu es sin medida, amados hermanos. La misma palabra nos dice eso. Yo te bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amado pueblo de Dios.
amado pueblo de nuestro Señor Jesucristo, las lenguas, los dones son necesarios para la edificación de la iglesia. Es necesario edificar el pueblo de nuestro Dios a través del Espíritu que penetra en nuestro cuerpo, dice tu palabra, hasta lo más profundo de nuestro ser, y llega donde está la división del espíritu y del alma, y hace la obra y la hace perfecta, y fluye. El que es profeta sabe de lo que le estoy diciendo. Cuando el Señor quiere dar una palabra, sientes aquí en el pecho que algo está floreciendo. La palabra viene y se revela. Viene y se revela. La palabra del Espíritu. Yo solo te digo esto, espera el 2022. Vienen las cosas sobrenaturales del Espíritu Santo. Mucho pueblo no va a poder estar de pie hasta que no se arregle. Tenemos que arreglarnos, amados hermanos. Nuestro corazón tiene que ser circuncidado. Tenemos que seguir creyendo a nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere que aprendamos las raíces hebreas, el alefato hebreo,